A veces, el peor regalo que puedes recibir viene de la persona que más amas. Ese día, mi hija, mi única hija, me miró a los ojos y me dijo: lo único que quiero por mi cumpleaños es que desaparezcas de mi vida. No grité, no lloré, solo sentí como algo dentro de mí moría, y entonces lo hice. Me fui, sin mirar atrás. 10 años después, cuando lo había perdido todo, fue ella quien vino a buscarme. Pero ya no era la misma mujer. Esta vez yo tenía el control. Llegué temprano, con el pastel equilibrado, como si cargara un secreto frágil entre las manos, almendra tostada, ganache de chocolate brillante, flores de azúcar mínimas, el mismo que a Elena le iluminaba los ojos cuando tenía 8 años y soplaba velas con las trenzas desordenadas. Habían pasado décadas desde esas trenzas, pero yo aún podía oler aquel cabello a champú de manzanilla cada vez que veía un pastel así. Toqué el timbre. Una cámara negra me miró primero. Luego, la puerta se abrió apenas, dejando entrar el olor frío a mármol nuevo. Mi hija apareció con el celular pegado a la oreja, la mirada en ninguna parte. «Ah, eres tú», murmuró, como quien recibe una factura que no esperaba. «Pasa, estoy en llamada». Ni beso ni abrazo. Se hizo a un lado sin cortés sonrisa, sin esa chispa que yo atesoraba. Crucé el umbral resbaladizo de su mansión de 3 pisos, con vista al mar, la casa a la que yo había aportado 800,000 pesos de enganche y mi nombre como aval. Y sentí que la brisa salada reforzaba una idea incómoda. Yo ya no pertenecía ahí. La cocina, toda mármol italiano y electrodomésticos que parecían naves, me devolvió mi reflejo en cada superficie. Una mujer de 74, con blazer turquesa y una caja de pastel sosteniéndole el pulso. Dejé el pastel en la isla, al lado de un florero de peonías, que costaría lo de 2 pensiones mías. Por la ventana, mis nietos daban brazadas en la piscina con un instructor. Nadie levantó la vista, ni un abue, ni un gesto de sorpresa. Solo el eco de agua perfecta. Elena entró 15 minutos después, impecable. Ni una raíz fuera de lugar, uñas perfectas, rostro sin cansancio. La clínica de estética que yo le financié, 350,000, dejaba su sello en cada poro. Destapó una botella de agua con gas y con la otra mano seguía desplazando el dedo por la pantalla. ¿Te vas a quedar a cenar?, preguntó, sin levantar los ojos. Pensé que tal vez podríamos celebrar juntas. ¿Es tu cumpleaños? Traje también un regalito. Se acomodó en el banco alto, como si le pesara el cuerpo. Tengo planes con Marcelo. Reservó en La Marea, solo nosotros dos. Tragué. Sentí el pequeño paquete plateado pesarme en la bolsa, el collar de perlas de mi madre. 3 generaciones de mujeres cabezotas que sobrevivieron a todo menos al desdén. Le sonreí a las peonías por no llorarles. «Mamá, siéntate», dijo de pronto, y su voz cambió de temperatura. La reconocí, la de cuando era niña y anunciaba algo que sabía que me dolería. «Necesitamos hablar». Me senté con la espalda demasiado recta. «He pensado mucho». Giró el vaso entre sus dedos, cada vuelta una cuenta regresiva. «Sobre lo que me hace feliz, sobre lo que necesito, sobre ti». «Claro, hija. Dime cómo puedo ayudar». Entonces clavó sus ojos en los míos. No había cansancio, ni irritación pasajera. Era despego, una frialdad clínica. «El regalo que más quiero hoy», dijo despacio, cuidando cada sílaba como una incisión, «es que desaparezcas de mi vida. Preferiría que te murieras». El mundo se apagó. Se me vació el pecho. Alcancé a decir «¿qué?», como si una sílaba pudiera frenar un tren. «Lo que oíste. Estoy cansada de tus llamadas, tus visitas.
tus consejos de profesora de otra época, de tu necesidad. Me asfixias. Apreté el borde de la isla para no caer. Vi el pastel, todavía sin velas. Vi el reflejo tenue de aquella abuela que alguna vez fue el centro de una niña enferma de asma a la que le pagó tratamientos, nebulizadores, noches enteras en vela. Todo se montó como diapositivas. Las hipotecas, las colegiaturas, las bodas, la clínica, el auto, las emergencias, el famoso solo por ahora de Marcelo. La cuenta invisible de 4 décadas tintineó en mi cabeza. Soy tu madre, Elena, dije muy bajo. Dediqué mi vida. Exacto, me cortó, seca. Tu vida gira alrededor de mí. Arréglate la tuya. Yo ya no te necesito. El golpe de puerta que no dio, lo dio por dentro. Me levanté como pude. Tomé mi bolso, dejé el pastel en su mármol perfecto. En el umbral la miré una última vez, buscando a la niña de las trenzas. Solo vi prisa. Feliz cumpleaños, hija. Susurré y cerré sin ruido. El taxi me dejó frente a mi apartamento pequeño. Abrí la puerta y la soledad entró conmigo, obediente. Dejé el bolso caer y yo caí detrás. En el viejo sofá donde conté cuentos, bordé miedos, sostuve calenturas. Las palabras de Elena no eran frases, eran piedras. Que te murieras, rebotaban en las paredes con una claridad insoportable. No dormí. A cambio, fui por la caja de lata donde mi yo profesora guardaba recibos y comprobantes como si fueran diplomas, depósitos, transferencias, facturas, letras. Puse agua para té, la olvidé sin calentar, llené la mesa con papeles ordenados por años, por motivos, por lágrimas. Sumé y al sumar entendí. Tratamientos de asma, 18.000. Intercambio AEEU, 250.000. 3 carreras universitarias, casi 480.000. Primera boda, 420.000. Segunda, otro tanto. Clínica, 350.000. Enganche de la casa, 800.000. Auto de lujo, 220.000. Colegios bilingües, 48.000 por trimestre, por años. Emergencias de Marcelo, 60.000 aquí, 80 allá. Puñados de 10.000 que se iban como granos de arena. La lista se hizo cifra. Casi 5 millones de pesos en 43 años. 5 millones y un deseo de cumpleaños que me muriera. Algo se encendió en ese silencio. No odio, no venganza. Claridad. El foco que ilumina el cuarto cuando, por fin, cambias el interruptor que nadie se atreve a tocar. No era culpa de una frase, era la lógica de una relación. Yo había confundido amor con disponibilidad, cuidado con subsidio, maternidad con renuncia perpetua. Y ella había aprendido a leerme como una cuenta sin fondo. Mamá resuelve. A las 6 bloqueé su número, después el de Marcelo, luego los amigos que solo llamaban cuando la pareja necesitaba una niñera o un depósito. Fue un gesto mínimo, pero el primer ladrillo de una muralla sana. Me duché, me puse mi mejor conjunto, el de por si un día me invitan a hablar, y salí. En el banco, el gerente me conocía el nombre. También conocía esa cuenta conjunta de emergencias, que en realidad era un cordón umbilical. Quiero cerrarla, dije. Firmé. Transferí los 180.000 a mi cuenta. El recibo impreso crujió como un papel de regalo. En la financiera de la hipoteca pedí el contrato original de la casa donde nunca fui bienvenida. Yo había firmado como aval. Eso, me explicó la licenciada Ramírez, con profesional neutralidad, me hacía responsable y también me daba derechos si había riesgo de impago. Había retrasos, lo sabía. Elena misma me lo había contado como quien cuenta el clima, esperando que yo ofreciera un paraguas de billetes. Pedí una cita con el departamento legal. La licenciada me ofreció café.
Acepté la idea de futuro. Caminé después hasta una agencia de viajes con un nombre que parecía broma del destino, Horizontes Nuevos. ¿Cómo puedo ayudarla?, preguntó una chica de sonrisa clara. Quiero saber, dije por primera vez en voz alta, cómo se empieza de cero en España a los 74. La respuesta fue un dossier, clases de catalán, barrios caminables, seguros médicos, alquileres temporales. Salí con una carpeta azul apretada contra el pecho, como quien sale con pasaje a su nombre, aunque todavía no tenga fecha. Esa noche, mi vecina Dolores, cómplice de telenovela y amiga de toda la vida, escuchó mi relato sin interrumpir. Cuando llegué a la frase «preferiría que te murieras», me tomó la mano. «No estás loca», dijo. «Estás abriendo los ojos». Le compartí mi plan con detalle. Silencio, distancia. Una carta que no fuera un grito, sino un espejo, papeles en orden, mi salida programada sin dramatismo. Ella asintió como actriz que se sabe el libreto. «Haré mi parte», prometió. «También hay madres que renacen a tu edad. Lo veremos». Me senté a escribir. «Mi querida Elena», puse y respiré hondo. No iba a insultarla. No iba a competir en crueldad. Iba a hacer lo que mejor he hecho siempre, explicar con claridad. Le enumeré con precisión de catedrática cada gasto, cada renuncia, cada madrugada en hospital, cada «te cubro» dicho sin factura. No para cobrárselo. El amor no es contaduría, sino para que dimensionara el vacío que deja quien siempre sostuvo. Le informé de los cambios legales. Testamento actualizado, cancelación de pólizas a su favor, cierre de la cuenta conjunta, ejercicio de mis derechos como aval ante la inestabilidad de su hipoteca. Le deseé bien, le ofrecí una verdad. Tu vida será más ligera sin mí, pero también más cara, ojalá te alcance. Cuando terminé, firmé Carmen con pulso firme. Al lado, puse el collar de perlas de mi madre envuelto en papel de seda. 3 generaciones cabían en ese sobre. La que sobrevivió, la que sostuvo y la que, quizá, aprendería tarde. A medianoche el celular vibró. «Elena», otra vez, y otra, y otra. La dejé sonar hasta el 5.º intento. Contesté mirando mi reflejo en el vidrio oscuro de la ventana. «¿Dónde estás?». Lloraba. «Dolores, vino. Tu carta. Esto es una locura». «¿Leíste entonces?». No quería decir eso. Estaba estresada. No lo pensé. La casa, la clínica, los niños. Fueron palabras muy claras. Respondí. «Y aunque no hubieras dicho nada, el patrón ya estaba. Mamá, vuelve. Te necesitamos». «¿Me necesitas a mí o a mi dinero?», pregunté sin levantar la voz. Silencio. Luego, un «a ti» deshilachado que no supo sostener. Colgué con una calma que no conocía. No hubo gritos, no hubo escenas. Solo una puerta adentro que por fin se cerraba con llave desde mi lado. Esa madrugada, mientras Barcelona todavía era un punto en una carpeta azul, yo ya estaba más lejos que nunca de la mansión frente al mar. No por kilómetros, sino por una decisión irrevocable. La Carmen que vivía para ser útil había muerto, y en ese mismo acto otra Carmen nació. El amanecer del lunes trajo un silencio distinto, uno que no pesaba. Abrí las cortinas de mi pequeño apartamento y el sol entró sin pedir permiso, llenando el cuarto con una claridad casi cruel. En la mesa seguían los papeles ordenados, comprobantes, contratos, la carta para Elena, todo en su lugar, todo bajo control. Por primera vez en décadas, yo tenía un plan que no dependía de nadie más. A las 8 estaba en el banco firmando los últimos documentos de transferencia. El gerente, el mismo que me había visto abrir cuentas para mi hija, me miró sorprendido. ¿Está segura, doña Carmen?
Preguntó con ese tono paternalista que usan los hombres cuando creen que una mujer mayor no sabe lo que hace. Más segura que nunca, respondí sin titubear. El recibo impreso, con los números claros y fríos, fue como una medalla. 180,000 pesos a mi nombre. 180,000 razones para no volver atrás. A las 11 estaba en la oficina de la señora Ramírez, la oficial de préstamos, que había tramitado la hipoteca de la mansión frente al mar, la misma casa donde mis nietos nadaban sin saludarme. Quiero revisar el contrato en el que figuro como aval, dije, entregando mi identificación. Ella levantó la vista, intrigada. Por supuesto. Espera un momento. Mientras buscaba los papeles, mi mente viajó 5 años atrás. Elena, con lágrimas falsas de emoción, abrazándome fuerte frente al escritorio. Gracias, mamá. No lo lograríamos sin ti. Eres nuestro ángel. Marcelo, su marido, dándome la mano, con sonrisa de tiburón. Prometemos no atrasarnos nunca, Carmen. Y yo, firmando, creyendo que garantizaba su felicidad. No sabía que estaba hipotecando la mía. Aquí está, dijo la señora Ramírez, colocando una carpeta gruesa frente a mí. Usted tiene responsabilidad solidaria, pero también derecho a reclamar la propiedad si los titulares muestran riesgo de incumplimiento. Y si ese riesgo ya existe, entonces puede iniciar un proceso de reclamación. Perfecto. Quiero una cita con el departamento legal. La mujer me observó con una mezcla de respeto y sorpresa. No muchas madres hacen eso. No muchas tienen motivos tan buenos como yo. Respondí con una sonrisa que ni yo sabía que tenía. Salí de la oficina con una sensación extraña, una ligereza que no recordaba desde los días en que era joven profesora y soñaba con recorrer el mundo. Caminé sin rumbo hasta que llegué a la agencia Horizontes Nuevos, el lugar que había visto solo en folletos. Una joven de cabello rizado y sonrisa sincera se levantó al verme. Buenos días, pues señora. ¿En qué puedo ayudarla? Vi su programa para jubilados, dije, apoyando el bolso sobre el escritorio. Me interesa saber cómo empezar una nueva vida en España. Lucía, así se llamaba, me escuchó con atención y comenzó a hablar de residencias temporales, de barrios con encanto, de asistencia médica europea, de grupos de mujeres mayores que viajaban solas. Tenemos un paquete para quienes buscan un cambio de vida, añadió. Incluye alojamiento por un mes, asesoría legal y actividades culturales para integrarse. ¿Y cree que a los 74 aún hay tiempo para empezar de nuevo? Pregunté sin ironía. Siempre hay tiempo para elegir la libertad, me dijo ella. Lo difícil no es irse, es decidirse. Esa frase me acompañaría por semanas. Al salir, el aire olía distinto. El tráfico, el calor, la gente apurada, todo seguía igual, pero yo ya no pertenecía a esa rutina. Caminé despacio por el malecón de Puerto Vallarta, mirando el mar. Era irónico. Había trabajado toda mi vida para darle a mi hija una casa con vista al océano, y ahora yo observaba el mismo mar desde la acera, sin propiedad, sin familia, pero libre. Me detuve frente a una tienda de postales turísticas y compré una que mostraba el atardecer sobre Barcelona. En el reverso escribí: para Carmen, la que finalmente eligió vivir. No la envié, era para mí. Esa tarde, mientras cenaba un trozo de pan con té, escuché el teléfono fijo sonar insistentemente. Era Elena. No contesté. Luego vino un mensaje tras otro. Mamá, necesito hablar contigo. Mamá, por favor, contesta. Mamá, los niños te extrañan. Ni una palabra sobre lo que dijo, ni una disculpa. Solo demandas disfrazadas de preocupación.
Apagué el teléfono. A medianoche golpearon la puerta. Era Dolores, mi vecina, con su eterno batón floreado y una mirada mezcla de susto y curiosidad. ¿Qué pasó, Carmen? No te he visto en todo el día. Le conté todo, cada palabra, desde el pastel hasta la frase maldita. Dolores me escuchó en silencio, con los ojos húmedos. Dios mío, susurró al final. Esa niña no tiene idea de lo que ha hecho. Oh, sí la tiene, respondí con calma. Y por eso voy a darle exactamente lo que pidió. Voy a desaparecer. ¿Desaparecer? Solo por un tiempo, expliqué. Quiero que crea que me fui para siempre. Quiero que se enfrente a la vida sin mí. Dolores me miró con una mezcla de asombro y admiración. ¿Y qué puedo hacer yo? Ser mi cómplice. Encontrarás mi apartamento vacío, entregarás la carta y dirás que no sabes nada más. Carmen, eso es de película. Exacto, pero esta vez yo soy la protagonista. Pasé la noche escribiendo, organizando mis documentos, guardando lo necesario. La carta estaba lista, el plan trazado. Solo faltaba el paso más difícil, irse de verdad. A la mañana siguiente, llamé al consulado español. Me informaron sobre los requisitos para una visa de residencia de largo plazo. Me dieron un correo, una cita, una lista de documentos. Cada palabra que anotaba era un ladrillo en el puente hacia mi nueva vida. Cuando colgué, miré mi reflejo en el espejo del baño. Había algo nuevo en mi rostro. No juventud, esa se había ido hace tiempo, sino determinación. Por primera vez, la arruga en mi frente no era de preocupación, sino de enfoque. Tomé aire y abrí el armario. Dejé los vestidos que Elena siempre criticaba por anticuados. Guardé mis libros de matemáticas y mi diario. Y en una pequeña maleta azul puse 3 cosas: el pasaporte, una fotografía mía con Elena de niña en un columpio y una nota para mí misma: no vuelvas a apagar tu propia luz por alguien que no quiere verte brillar. A las 6 de la tarde, Dolores volvió. ¿Lista?, preguntó con una sonrisa cómplice. Más que lista. ¿Y si se entera que no estás muerta, solo viajando? Que lo descubra cuando ya no pueda hacer nada. Esa noche, mientras empacábamos, el teléfono volvió a sonar. Esta vez lo dejé sonar hasta que la voz grabada lo interrumpió. El número que usted marcó no está disponible en este momento. Esa frase me sonó como música. El domingo, el taxi llegó puntual. Dolores, con ojos húmedos, me abrazó fuerte. «Te van a extrañar, Carmen». «No, van a aprender». El taxi arrancó y por la ventana vi mi edificio alejarse. Cada metro que nos separaba era una capa de culpa que se desprendía. El aeropuerto, los pasillos, el olor a café y despedidas, todo era nuevo, todo era vida. En el vuelo, mientras el avión atravesaba las nubes, escribí en mi diario: hoy dejo de ser la sombra de una hija ingrata. Hoy empiezo a ser la luz de mi propia vida. Y cerré el cuaderno. Afuera, el cielo sobre el Atlántico se abría en 1000 tonos dorados. No sabía qué me esperaba, pero por primera vez en 40 años el futuro era mío. El vuelo de 12 horas fue como una frontera entre 2 vidas. Mientras el avión atravesaba las nubes del Atlántico, cada kilómetro parecía arrancar una capa de la vieja Carmen. La madre complaciente, la mujer útil, la que pedía permiso hasta para existir. Aterrizamos en Barcelona un lunes luminoso. El cielo tenía un azul que dolía de tan puro. Un joven con acento catalán sostenía un cartel con mi nombre: Carmen Aguirre. «Bienvenidas a España», me dijo con una sonrisa que no necesitaba explicación. «Soy Miguel, de la agencia Horizontes Nuevos. La estábamos esperando». Su amabilidad me desconcertó.
Hacía tanto que nadie me esperaba sin querer algo a cambio. El trayecto hacia el departamento temporal fue un desfile de calles antiguas, balcones con geranios, niños en bicicletas y viejos cafés que parecían existir desde otro siglo. Miguel me contaba sobre los barrios, los mercados, las ferias de libros. Yo solo asentía, intentando procesar que esa ciudad ahora era mi hogar. El apartamento quedaba en el barrio gótico, en un tercer piso de techos altos y ventanas que daban a una plaza arbolada. Cuando Miguel abrió las cortinas, el aire fresco trajo consigo el murmullo de una fuente cercana. Aquí estará cómoda, dijo. Tiene todo lo necesario: cocina equipada, wifi, incluso una pequeña biblioteca. ¿Y el silencio? Pregunté. También lo tiene, si sabe escucharlo. Firmé unos documentos, agradecí, y cuando la puerta se cerró tras él, el silencio llegó de golpe. Pero no era el silencio de la soledad, era el del renacimiento. Dejé la maleta abierta, caminé por cada habitación, tocando los muebles, oliendo el aire. Todo era distinto, hasta el eco de mis pasos. Preparé un café y lo bebí junto a la ventana, observando el ir y venir de los peatones. Nadie me conocía, nadie me debía nada, nadie me necesitaba. Y eso, que durante décadas había sido mi mayor miedo, se sentía maravillosamente liberador. Los primeros días fueron una mezcla de temor y euforia. Cada mañana salía a caminar sin destino. Descubrí que el sol de España tenía otro ritmo, que la gente hablaba despacio, que las panaderías olían a infancia. Me perdía en los callejones, sin mapas, sin llamadas, sin mamá. Necesito que, por las noches, escribía en mi diario: es extraño, me despierto sin ansiedad, no espero que suene el teléfono, ni que alguien me pida algo. No soy un cajero automático ni una sombra útil. Solo soy Carmen, y eso, por primera vez, es suficiente. El martes conocí al señor Ferrer, el asesor financiero recomendado por la agencia. Un hombre de cabello blanco, traje gris y modales antiguos. Señor Aguirre, me dijo mientras me ofrecía un café, con sus ahorros y su jubilación mexicana, puede vivir cómodamente aquí. Barcelona tiene excelente sistema de salud para jubilados extranjeros. No vine a sobrevivir, señor Ferrer, le respondí. Vine a vivir. Él sonrió. Entonces hizo lo correcto. La mayoría de las personas llega aquí escapando de algo. Usted parece venir persiguiendo algo. Sí, a mí misma. Revisamos mis cuentas, mis documentos, mis derechos como residente temporal. Cuando me mostró las cifras y la estabilidad de mis fondos, sentí una emoción que hacía años no conocía. Seguridad, sin culpa. No dependía de nadie. Nadie dependía de mí. Esa noche encendí mi teléfono. Más de 54 llamadas perdidas, 41 de Elena, 8 de Marcelo, el resto de números desconocidos. Abrí los mensajes. Mamá, ¿dónde estás? Dolores vino. Dice que desapareciste. No puedes hacer esto. Estás actuando como una loca. Por favor, necesito hablar contigo. Los gemelos preguntan por ti. Si no contestas, voy a llamar a la policía. Borré todos. Cada uno era un hilo que pretendía volver a atarme. Y yo ya había aprendido que la libertad se defiende bloqueando incluso a quienes más amas. El jueves, al caminar por la Rambla, me detuve frente a una tienda de arte. En el escaparate había una pintura, una mujer mayor con un ramo de orquídeas, caminando sola por la playa. La mirada de esa mujer era mi reflejo. Entré. ¿Le gusta el cuadro?, preguntó el pintor, un hombre joven de barba descuidada. Sí, respondí. Me recuerda a alguien que por fin se permitió respirar. El pintor sonrió. Se titula Renacer. Lo compré sin pensarlo. Por primera vez en muchos años, gasté dinero solo para mí. Los días comenzaron a tomar forma.
café por las mañanas, caminatas por el mercado, lecturas por las tardes, vino al caer el sol. Comencé a asistir a un club de lectura para expatriados, donde conocí a mujeres de mi edad que también habían huido de vidas saturadas. Una de ellas, Luisa, italiana, me dijo durante una merienda: cuando mis hijos se casaron, creí que por fin sería libre, pero me siguieron usando, solo que ahora me llamaban mamá, te necesito, en lugar de mamá, te quiero. Reí con amargura. Exactamente. Nos entrenan para servir, no para existir. Y cuando dejamos de servir, nos llaman egoístas. Brindamos con café. Fue la primera risa sincera que solté en meses. Una tarde, mientras escribía postales para Dolores, el teléfono vibró con una notificación desconocida. Llamada internacional, México. No iba a contestar, pero algo en mi interior me lo pidió. Respondí. Mamá. La voz temblaba. Era Elena. Hola, hija. Por favor, dime dónde estás. Estoy desesperada. Estoy exactamente donde necesito estar. Pero no puedes desaparecer así. Todos están preocupados. ¿Preocupados o en problemas financieros? Silencio. Luego un suspiro. No es eso. Es que te necesito. No, Elena. Me necesitabas cuando querías dinero. No, mamá, no es eso. Te juro que no. Entonces dime, ¿por qué cuando estuve enferma no apareciste? Yo estaba ocupada. Exacto. Siempre lo estuviste. Su respiración se quebró al otro lado. Perdóname, no quise decir lo que dije aquel día. Lo dijiste, Elena, y me hiciste un favor. ¿Un favor? Sí, me liberaste. Colgué. Por primera vez, colgué yo. Esa noche dormí profundamente, sin pastillas, sin sobresaltos. Afuera, las campanas de una iglesia marcaban las horas con calma. El aire traía olor a pan y flores. Soñé con mi madre, con su collar de perlas, con su voz diciéndome: al fin, hija, entendiste que el amor también puede asfixiar. Desperté con lágrimas, pero no de tristeza, eran de gratitud, porque en esa ciudad donde nadie me conocía, por fin me encontré. Elena siempre había sido una mujer acostumbrada a tener la última palabra. De niña, si quería un juguete, lloraba hasta conseguirlo. De adulta, bastaba con una mirada o un tono de voz para que el mundo girara a su favor. Y ahora, con su madre fuera de alcance, por primera vez no tenía a quien ordenar. Las primeras semanas, después de la desaparición de Carmen, fueron un infierno para ella. Marcelo, su marido, había perdido 2 contratos importantes en la clínica. Las cuotas de la hipoteca se acumulaban. Las tarjetas de crédito, antes invisibles, empezaban a rugir con intereses. Y lo peor, la casa ya no era suya legalmente. Un día recibió un sobre del banco con el membrete que temía: notificación de proceso de reclamación de propiedad. ¿Qué demonios es esto?, gritó arrojando el papel sobre la mesa. Marcelo lo leyó, pálido. Tu madre activó su derecho como aval. Si el préstamo está en mora, puede reclamar la casa. Imposible. Esa vieja no sería capaz. Pues parece que lo fue. Elena sintió cómo la sangre se le subía al rostro. Esa vieja, así la llamaba ahora. La misma mujer que la crió, que la sostuvo, que la salvó 1000 veces. Pero en su mente, Carmen se había convertido en el obstáculo entre ella y su estilo de vida. Durante días intentó contactar a su madre. Llamadas, mensajes, correos, incluso videos suplicantes. Ninguna respuesta. Hasta que un pensamiento oscuro empezó a crecer como hiedra. ¿Y si realmente algo le pasó? ¿Y si alguien la manipuló? ¿Y si puedo usar eso a mi favor? Fue entonces cuando visitó a su abogada personal, Claudia Ochoa, una mujer fría y elegante como una hoja de bisturí.
Necesito recuperar el control de los bienes de mi madre, le dijo sin rodeos. Desde que desapareció, ha tomado decisiones sin estar en pleno uso de sus facultades. ¿Qué está insinuando, señora? ¿Que mi madre no está bien? Está confundida, desorientada. Podría estar siendo víctima de alguien. Claudia la observó en silencio. Luego, con la calma del depredador que huele sangre, respondió: podríamos solicitar una evaluación judicial. Si el tribunal la declara mentalmente incapaz, usted podría convertirse en su tutora legal. Eso es exactamente lo que quiero. Mientras tanto, en Barcelona, Carmen seguía viviendo su nueva rutina sin saber que, a miles de kilómetros, su hija planeaba arrebatarle su libertad por segunda vez. Cada día era un descubrimiento. Los paseos por el parque de la Ciutadella, las charlas con Luisa, los cafés compartidos con estudiantes jóvenes que la trataban como a una igual. Carmen había empezado incluso a dar clases de español básico a inmigrantes. Tu voz es cálida, le decía una alumna marroquí llamada Salma. Hablas como una abuela que enseña con amor. Y Carmen reía, porque eso era exactamente lo que quería ser. Una abuela del mundo, no prisionera de una familia ingrata. Una tarde recibió una carta del consulado mexicano. El encabezado la inquietó. Asunto: solicitud de información sobre su estado físico y mental. El documento, firmado por la abogada Ochoa, pedía que Carmen se presentara para una entrevista oficial en la embajada. ¿Qué demonios es esto?, murmuró. Llamó a Miguel, el joven de la agencia. Miguel, recibí esta carta. Dicen que debo presentarme. Él la leyó con el ceño fruncido. Esto parece una solicitud de tutela internacional. Su hija está intentando declarar que usted no puede tomar decisiones por sí misma. Carmen se quedó helada. Que no puedo, es mi hija. Precisamente, respondió él con suavidad. A veces los peores enemigos usan el mismo apellido. Al otro lado del océano, Elena se preparaba para la audiencia con una sonrisa de satisfacción. Si el juez acepta el recurso, le explicaba Claudia, obtendremos el control de sus cuentas y propiedades, y si realmente está en el extranjero, el consulado puede intervenir para traerla de vuelta. Perfecto, no pienso perder lo que es mío. Pero el día anterior a la audiencia, un sobre llegó a su oficina, sin remitente, sin sello, solo una nota adentro, escrita con la caligrafía inconfundible de Carmen. Querida Elena, si lo que quieres es control, te lo cedo. Si lo que quieres es dinero, te lo ganaste con tus mentiras. Pero si lo que quieres es mi mente, ya llegas tarde, porque al fin la recuperé. Carmen. Elena arrugó el papel furiosa. ¿Cómo se atreve?, gritó. Esa mujer va a arrepentirse. En Barcelona, Carmen acudió al consulado con la frente en alto. El funcionario la observó detenidamente. Le hizo preguntas de rutina: nombre, edad, dirección, motivo de su residencia. Ella respondió con serenidad. Doña Carmen, dijo finalmente, usted está perfectamente lúcida. No veo fundamento para esta solicitud. Carmen sonrió con dignidad. Gracias, pues, señor, y por favor, haga constar que no estoy enferma, solo cansada de ser invisible. Salió del edificio con paso firme. El sol de la tarde la envolvía. Mi hija podrá tener mis bienes, pensó, pero jamás volverá a tener mi voluntad. Esa noche escribió en su diario: me quisieron borrar como se borra un archivo viejo, pero no contaban con que aún sé escribir mi historia. Y mientras cerraba el cuaderno, sonrió, porque entendía, al fin, que el amor mal entendido también puede ser una cárcel, y ella acababa de romper los barrotes. Las luces de Puerto Vallarta
Nunca le habían parecido tan frías a Elena. Desde la terraza vacía de su mansión, esa que su madre le había ayudado a comprar, miraba el mar sin verlo, con el teléfono pegado a la oreja y el corazón desbordado de rabia. «Claudia, no puede ser», decía entre dientes. «El consulado rechazó la solicitud. Dijeron que mi madre está perfectamente sana». «Eso fue lo que informaron, sí», respondió la abogada con ese tono gélido que usaba para decir verdades incómodas. Incluso adjuntaron un informe médico certificando su lucidez. «¿Lucidez? Está loca. Nadie cuerdo se va a otro país sin decir nada. Quizá no está loca, señora Aguirre. Quizá solo está cansada». Elena golpeó la barandilla con el puño. «No voy a perder todo lo que construí. Esa mujer no me va a arruinar». Claudia suspiró al otro lado de la línea. «Le advertí que jugar con la ley tiene límites. Si insiste, esto puede volverse en su contra». Pero Elena ya no escuchaba. En su mente solo había una idea fija. «Si la ley no me la devuelve, la voy a encontrar yo misma». 2 días después, contrató a un investigador privado, Víctor Lara, ex policía con fama de encontrar personas desaparecidas. Su oficina era pequeña, oscura, con olor a cigarro viejo. «¿Así que su madre se fue y no quiere volver?», preguntó él encendiendo un cigarrillo. «No, no quiere verme». «Eso no es desaparición, señora, eso es decisión». «Pues encuéntrala igual». Le entregó una carpeta con fotografías, copias de transferencias, números de cuenta, pasaportes, correos, todo. «Necesito saber dónde vive, con quién y si alguien la está manipulando». Víctor levantó la vista. «¿Y si no le está manipulando nadie? ¿Y si simplemente no quiere tener nada que ver con usted?». Elena lo miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Entonces, averígüelo igual, pero quiero la verdad toda». Mientras tanto, en Barcelona, Carmen comenzaba a sentir algo que no experimentaba desde su juventud: plenitud. Cada día despertaba con un propósito nuevo. Los martes tomaba clases de catalán. Los jueves, pintura con acuarela. Los fines de semana, caminatas por el Parque Güell con Luisa y otras mujeres que, como ella, habían dejado atrás vidas hechas de deberes y culpas. Una tarde, durante el almuerzo del grupo, Luisa le preguntó: «¿Y si tu hija intenta contactarte otra vez?». «No lo hará», respondió Carmen con serenidad. «No mientras no necesite algo». «¿Y si necesita amor?». Carmen sonrió con tristeza. «El amor que no se cuida a tiempo se marchita». Lo que Carmen no sabía era que, a más de 9.000 kilómetros, un hombre con una cámara oculta y un pasaporte falso estaba a punto de embarcarse hacia España con una misión: encontrarla. Víctor llegó a Barcelona una semana después. Tenía experiencia siguiendo rastros, pero jamás había investigado a una anciana tan meticulosa. Carmen había cerrado sus cuentas, transferido su jubilación y vendido su apartamento en México con precisión quirúrgica. Nada ilegal, nada fuera de lugar, hasta que una pista mínima lo guió: una transferencia recurrente desde la cuenta de Carmen a una agencia de viajes llamada Horizontes Nuevos. «Ahí estás», murmuró con una sonrisa. La agencia, por política de privacidad, no podía revelar información, pero Víctor era persistente. Mostró credenciales falsas, insinuó una investigación bancaria y finalmente consiguió una dirección: Carrer de la Princesa, número 42. La mañana siguiente, tocó el timbre del edificio gótico donde Carmen vivía. Ella, al oír los golpes, frunció el ceño. No esperaba a nadie. «¿Quién es?», preguntó desde el interfono. «Buenos días, señora Aguirre».
Soy Víctor Lara. Trabajo en asuntos legales relacionados con su familia. Solo necesito hablar 5 minutos. Esa frase, asuntos legales relacionados con su familia, fue suficiente para que su corazón diera un vuelco. Dudó, pero abrió la puerta del portal. El hombre subió las escaleras con paso seguro y sonrisa profesional. Su hija está muy preocupada por usted, comenzó. Dice que podría estar siendo manipulada. Carmen lo observó en silencio. ¿Y usted cree eso? No es mi trabajo creer, señora. Es mi trabajo averiguar. Carmen cruzó los brazos. Entonces, averigüe esto. Mi hija no está preocupada, está asustada, asustada de perder el control. Víctor la miró fijamente, evaluándola. Lo que vio no fue una mujer confundida ni frágil, sino una presencia firme, serena, con los ojos llenos de lucidez. No parece una víctima, admitió. No lo soy, lo fui durante 40 años, pero ya no. Hubo un silencio incómodo. Luego, con voz más baja, Carmen añadió, ¿sabe lo que es darle todo a alguien y que ese alguien te desee la muerte como regalo de cumpleaños? Víctor no respondió. Entonces no juzgue lo que no entiende. Esa noche Víctor escribió en su informe: la señora Carmen Aguirre vive sola en Barcelona, en perfecto estado físico y mental. No hay señales de manipulación externa. Conclusión: la señora ha elegido voluntariamente cortar lazos con su hija por motivos personales. Recomendación: no insistir. Pero antes de enviarlo, dudó. Había algo en esa mujer que lo había conmovido. Tal vez era su mirada tan cargada de dolor y dignidad. Al día siguiente llamó a Elena. La encontré. ¿Dónde está?, preguntó ella, conteniendo el aliento. En Barcelona. Perfecto. Dame la dirección. No lo haré. ¿Qué? Su madre no está enferma ni manipulada. Está feliz. Y francamente, creo que usted debería dejarla en paz. El grito de Elena retumbó en la línea. Tú trabajas para mí, te estoy pagando. Me contrató para encontrarla, no para destruirla, y colgó. Esa noche, Carmen recibió una nota bajo la puerta. No tenía firma, solo una hoja doblada en 4. La abrió con cautela. No diré a nadie dónde estás. Tu hija no merece encontrarte. Cuídese, señora Aguirre. V. Carmen sonrió. Por primera vez en años, sintió que alguien la había protegido sin pedirle nada a cambio. En México, Elena se desplomó sobre el sofá, rodeada de cuentas vencidas, papeles bancarios y silencio. El poder, ese monstruo que había alimentado toda su vida, empezaba a devorarla. Marcelo entró en la sala. ¿Y bien? ¿La encontró? Sí, susurró ella, pero no quiere volver. Entonces tendremos que aprender a vivir sin ella. No, dijo Elena, mirando la foto de su madre en la repisa. No me rendiré, no todavía. Mientras las luces de la casa se apagaban una a una, la sombra de Elena seguía despierta, tramando su próxima jugada. Y a 9.000 kilómetros de distancia, Carmen miraba las estrellas desde su balcón en Barcelona, sin imaginar que el pasado aún no había terminado con ella. Elena no dormía. La casa, esa enorme mansión de 3 pisos que alguna vez simbolizó su éxito, ahora era solo un eco vacío de facturas impagas y resentimiento. Las luces parpadeaban, el aire acondicionado goteaba, los gemelos discutían en su habitación y Marcelo pasaba horas encerrado en su despacho fingiendo que trabajaba. La rabia era lo único que la mantenía despierta. Cada vez que cerraba los ojos, veía la cara serena de su madre, esa calma insoportable con la que Carmen había dicho: «Me liberaste». Esas palabras la carcomían. ¿Cómo podía esa mujer de 74 años vivir mejor que ella después de todo lo que Elena había sufrido para llegar ahí? Una noche
Frente al espejo del baño, Elena observó su reflejo. El maquillaje no ocultaba las ojeras, ni el rastro de lágrimas recientes. Tú eres la víctima, se dijo a sí misma. Tú diste todo por ella, pero la verdad era otra. Nunca había dado, solo había tomado. Y sin embargo, no podía aceptar que la gente, sus amigos, sus clientes, incluso los empleados de su clínica, comenzaran a murmurar. ¿Escuchaste lo de su madre? Dicen que se fue a Europa sola, que ya no la ayuda con nada. Elena necesitaba recuperar el control de la narrativa, aunque fuera a costa de destruir la imagen de la única persona que aún la amaba. 2 semanas después, apareció en un programa matutino local llamado Vidas Reales. La periodista, una mujer joven y ambiciosa, la presentó con un tono melodramático. Hoy tenemos una historia conmovedora, la de una hija abandonada por su madre de la tercera edad. Elena fingió lágrimas mientras la cámara se acercaba. Mi madre, comenzó con voz quebrada, desapareció sin avisar. Creemos que alguien la manipuló, la engañó. Ella no era así. Era dulce, generosa, pero últimamente estaba confundida, vulnerable. Las redes sociales estallaron. El video se volvió viral en cuestión de horas. Hija suplica ayuda para encontrar a su madre desaparecida en Europa. Miles de comentarios. Pobre mujer. Su mamá seguramente fue víctima de una estafa. ¿Qué clase de hijos tenemos que criar para que nos abandonen así? Ojalá la encuentren pronto. Elena sonreía frente a la pantalla. Por fin el público estaba de su lado, pero lo que no imaginaba era que, al otro lado del océano, Carmen también tenía una voz. Una periodista española, lectora del blog donde Carmen había contado su historia bajo seudónimo, reconoció los detalles y la contactó. Usted escribió, ¿cuando el amor materno se convierte en autodestrucción? Preguntó con emoción. Su historia está conmoviendo a toda España. Quisiéramos entrevistarla. Carmen dudó. Parte de ella quería mantenerse en silencio, pero otra quería que las madres como ella supieran que podían despertar. De acuerdo, dijo finalmente, pero quiero usar mi nombre real. La entrevista se publicó 3 días después en YouTube con el título A los 74 años, mi hija me pidió que me muriera. Así renací en otro país. La reacción fue inmediata. Millones de reproducciones, miles de comentarios de apoyo, mujeres mayores escribiendo desde México, Argentina, Colombia, España. Yo también fui Carmen. Mi hijo me trata igual, pero después de escucharla voy a decir basta. Gracias por recordarnos que no somos invisibles. El rostro sereno de Carmen frente a la cámara, su voz firme y pausada, su mirada llena de dignidad, se convirtieron en símbolo de fuerza para toda una generación. Y entonces la verdad se filtró. Un periodista mexicano, al investigar la historia de Elena para contrastar versiones, descubrió que Carmen no estaba enferma, ni manipulada, ni desaparecida. Estaba viviendo legalmente en España, completamente sana, y había sido acusada falsamente por su propia hija ante los servicios sociales. Las redes cambiaron de tono en cuestión de horas. La hija mintió, usó la televisión para hacerse la víctima. ¡Qué monstruo! Elena despertó esa mañana con su nombre en los titulares. Hija acusa falsamente a su madre de demencia para quedarse con su dinero. Los patrocinadores de su clínica retiraron su apoyo. Los clientes la cancelaron. Marcelo discutió con ella toda la tarde. ¿Qué hiciste, Elena? Nos estás hundiendo a todos. Cállate. Todo esto es culpa de esa vieja manipuladora, gritó ella, lanzando su teléfono contra la pared.
Si no hubiera hablado, nada de esto habría pasado. Marcelo la observó en silencio, por primera vez sin compasión. No, Elena, esto pasó porque tú no sabes amar sin poseer. Y se marchó. En Barcelona, Carmen se enteró del escándalo mientras desayunaba. Luisa le mostró la noticia en su tablet. «Eres tendencia mundial», dijo con una mezcla de asombro y orgullo. Carmen leyó los titulares, los mensajes de apoyo, las frases de admiración, pero no sonrió. No buscaba fama, susurró. Solo quería paz. Luisa le tomó la mano. «Y la tienes. Pero a veces la verdad necesita hacerse pública para sanar». Carmen asintió. En el fondo comprendía que su historia ya no le pertenecía. Era el espejo donde miles de mujeres veían su propio reflejo. Esa noche, sola en su balcón, miró las luces de la ciudad reflejadas sobre el Mediterráneo. Sacó su viejo diario y escribió: «El amor malentendido crea monstruos. Mi hija fue mi creación y mi ruina, pero también mi despertar. Si alguna vez lee esto, quiero que sepa que la perdono no porque lo merezca, sino porque el perdón me pertenece solo a mí». Cerró el cuaderno y por primera vez no lloró. Solo respiró profundo, sintiendo que el pasado por fin se disolvía con el sonido del mar. Pero mientras ella encontraba la calma, Elena, perdida en su propia tormenta, aún preparaba un último intento, desesperado por recuperar lo que alguna vez creyó suyo. Un intento que no solo sellaría su destino, sino que pondría en riesgo todo lo que Carmen había logrado reconstruir. Elena llegó a Barcelona una mañana gris, envuelta en la mezcla pegajosa de rabia y desesperación. Llevaba 3 días sin dormir, con las ojeras hundidas, el maquillaje corrido y un único propósito que latía en su mente como un tambor: ver a su madre cara a cara. El escándalo en México la había destruido. Los clientes de su clínica se habían ido. El banco había iniciado el proceso de embargo, Marcelo se había marchado sin mirar atrás y hasta los gemelos, sus propios hijos, la evitaban en casa. Todo lo que quedaba de su vida anterior era un eco vacío y una dirección que había conseguido por medio de un contacto desesperado: Carrer de la Princesa, 42. Cuando bajó del taxi frente al edificio, el aire húmedo del barrio gótico le pareció denso, casi irrespirable. El lugar era encantador: balcones con flores, paredes antiguas, aroma a pan recién horneado. Pero para Elena todo tenía un aire de traición. «Así que aquí estás», susurró mirando hacia el tercer piso, «viviendo tu nueva vida mientras la mía se derrumba». Subió los escalones con pasos vacilantes, el corazón golpeándole el pecho. Frente a la puerta respiró hondo y tocó el timbre. Nada. Volvió a tocar. Nada. A la tercera, escuchó unos pasos lentos, suaves. La puerta se abrió apenas unos centímetros. Carmen, de pie frente a ella, tenía el cabello recogido, un suéter color vino y los ojos tranquilos, casi serenos. Por un instante, ambas se quedaron inmóviles, como si el tiempo retrocediera décadas. Hasta que Carmen habló. «Sabía que vendrías». Elena no supo qué responder. Todas las frases que había ensayado en el avión, las acusaciones, los reproches, las súplicas, se disolvieron ante la calma inquebrantable de su madre. «¿Podemos hablar?», murmuró. «Claro», respondió Carmen, abriendo la puerta por completo. «Pasa». El apartamento era pequeño pero luminoso. Cuadros de colores en las paredes, plantas junto a las ventanas, el aroma tenue del café recién hecho. Nada de lujo, solo paz. Elena se sentó en el sofá, temblando. «Te ves diferente». «Lo estoy», respondió Carmen, sirviendo 2 tazas de café. «Estoy viva».
El silencio pesó varios segundos. Elena miró a su madre con una mezcla de culpa y resentimiento. «¿Me odias, verdad?», preguntó al fin. Carmen la miró y sonrió con una tristeza que no juzgaba. «No, pero tampoco te necesito». Elena bajó la cabeza, los ojos empañados. «Perdí todo, mamá. Marcelo, la casa, la clínica, todos me dieron la espalda». «No los perdiste», dijo Carmen con suavidad. «Solo los descubriste». Elena apretó las manos. «¿Por qué hiciste eso? ¿Por qué me quitaste todo?». «No te quité nada», respondió Carmen. «Solo dejé de darte». Hay una diferencia enorme. Las palabras cayeron como piedras en el suelo. Elena, temblando, dejó escapar una risa amarga. «¿Y eso te hace sentir bien? ¿Verme arruinada? ¿Humillada?». «No», dijo Carmen sin dudar. «Nada de lo que te pasa me alegra, pero era inevitable». ¿Inevitable? Cuando uno construye su vida sobre los sacrificios de otros, tarde o temprano, el edificio se derrumba. Elena rompió en llanto. «No sé cómo llegamos a esto, mamá. Yo solo quería ser feliz». «Y confundiste felicidad con comodidad», dijo Carmen suavemente. «Yo te di tanto que te robé la oportunidad de aprender el valor de conseguir las cosas por ti misma. Entonces, ¿fue mi culpa? No, fue nuestra. Yo te crié creyendo que el amor se demostraba dando, aunque eso me destruyera. Y tú aprendiste que amar significaba recibir, aunque eso me consumiera. Las dos nos equivocamos». El silencio volvió, pero esta vez no dolía tanto. Elena miró alrededor, observando los cuadros pintados por su madre, los libros en la mesa, el olor a hogar real. «¿Y ahora qué?», susurró. «¿Ahora?». «Nada», respondió Carmen. «Cada una sigue su camino. ¿Nunca volverás a México?». «No, ese país era mi cárcel. Aquí tengo mi libertad». Elena asintió lentamente, y yo. Carmen la miró con ternura. «Tú aún puedes empezar de nuevo, pero no busques tu salvación en mí». Durante unos segundos, Elena creyó que su madre se levantaría a abrazarla, que habría lágrimas, perdón, una reconciliación cinematográfica. Pero Carmen permaneció inmóvil, con las manos sobre su taza. «¿Puedo al menos verte de vez en cuando?», preguntó con voz frágil. «Cuando aprendas a venir sin exigir, sin pedir, sin culpar», respondió ella con calma. «Entonces sí». Elena asintió, entendiendo que esa era la respuesta más amorosa que su madre podía darle. Se levantó, tomó su bolso y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volvió una última vez. «No sabía que eras tan fuerte». Carmen sonrió apenas. «No lo era, pero tu crueldad me obligó a hacerlo». El sonido de la puerta al cerrarse fue suave, casi respetuoso. Carmen se quedó sola, mirando la taza aún tibia que había dejado su hija. Durante años había soñado con una disculpa, pero ahora comprendía que no la necesitaba. Ya no. Abrió la ventana, dejando entrar el aire fresco del atardecer barcelonés. El cielo se teñía de naranja y púrpura, como si el universo pintara su propio cierre de ciclo. Y mientras el viento acariciaba su rostro, Carmen susurró: «Gracias, Elena, porque al destruirme, me enseñaste a reconstruirme». Afuera, en la calle, Elena caminaba sin rumbo, con el corazón hecho un nudo. Por primera vez en su vida, entendió que el amor no era posesión y que perderlo todo a veces era la única manera de encontrarse. Esa noche, después de la visita de Elena, Carmen no pudo dormir. Se sentó en el pequeño escritorio junto a la ventana, observando cómo las luces del barrio gótico se reflejaban en los cristales. El eco de las palabras de su hija aún vibraba en el aire. «No sabía que eras tan fuerte». Por primera vez en años, esas palabras no dolían. Eran un reconocimiento, aunque incompleto, pero algo en el corazón de Carmen seguía inquieto. No era tristeza,
Era una necesidad profunda, un llamado silencioso que provenía del pasado. Los gemelos. Los había visto crecer entre fotos, mensajes y llamadas breves. Había cambiado pañales, contado cuentos, apagado miedos nocturnos. Ellos no tenían la culpa de los errores de su madre, pero también eran víctimas del ciclo de dependencia y silencio que ella, sin querer, había perpetuado. Carmen respiró hondo, tomó una hoja de papel grueso y su pluma de tinta azul, la misma que había usado para escribir su carta de despedida años atrás, y comenzó a escribir: mis queridos nietos, cuando lean esto, quizá ya sean lo bastante grandes para entender que los adultos a veces confundimos el amor con el miedo. Yo amé tanto a su madre que olvidé amarme a mí misma. Y ella creció creyendo que el amor era algo que se exige, no algo que se cuida. Pero ustedes todavía están a tiempo de hacerlo diferente. A medida que escribía, las lágrimas caían sin rabia, solo con ternura. Si alguna vez sienten que alguien los hace sentir menos por no darlo todo, recuerden esto: el amor verdadero no pide sacrificio, pide respeto. Y si un día escuchan mi nombre, quiero que lo asocien con libertad, no con tristeza. Porque renacer no fue fácil. Dolió como si me arrancaran la piel, pero fue el dolor necesario para aprender a respirar sin culpa. Carmen hizo una pausa. Se levantó, caminó hasta el balcón y miró hacia el mar distante. El Mediterráneo estaba quieto, sereno, como si escuchara cada palabra que ella pensaba escribir. Sus nombres están tatuados en mi alma, y no hay océano que borre eso. Cuando sean adultos y puedan decidir por ustedes mismos, busquen el camino que los haga sentir plenos, aunque los demás no lo entiendan. Y si alguna vez pisan esta tierra que ahora me da hogar, busquen la calle donde los balcones huelen a pan y las plazas suenan a guitarra. Allí siempre habrá una puerta abierta y una abuela esperándolos con los brazos extendidos. Firmó la carta con su nombre completo: Carmen Aguirre de la Vega. La dobló cuidadosamente y la guardó en un sobre color marfil junto con una fotografía, ella sonriendo frente al mar, con un vestido turquesa y el cabello suelto al viento. En el reverso de la foto escribió: para cuando decidan conocerme por quiénes son, no por lo que les contaron. A la mañana siguiente, Carmen le llevó el sobre a la oficina de correos. La empleada la saludó con amabilidad. ¿Destinatarios? Mis nietos, respondió con una sonrisa leve. Es una carta que tardará años en llegar. Pidió que fuera enviada a una caja de resguardo que había abierto a nombre de ellos en México, programada para entregarse cuando cumplieran los 18 años. Una parte de ella sabía que tal vez no estaría viva para ver ese día, pero eso ya no importaba. Esa carta sería su legado, su manera de romper la herencia del silencio. De regreso en casa, se sirvió una copa de vino y miró el cielo. Luisa llegó unos minutos después, como cada tarde, con pan recién hecho. ¿Estuviste escribiendo otra de tus cartas secretas?, preguntó sonriendo. Sí, esta vez la última. ¿Y cómo te sientes? Ligera, respondió Carmen, como si finalmente hubiera cerrado el círculo. Luisa la miró con ternura. A veces cerrar un ciclo es el mayor acto de amor que podemos hacer por quienes vienen detrás. Esa noche, Carmen dejó su diario abierto sobre la mesa. Escribió una sola línea más, con letra firme. El perdón no siempre se da mirando atrás. A veces se entrega al futuro, para que otros aprendan a no repetir nuestro dolor. Apagó la lámpara, respiró hondo y sonrió. Por primera vez en mucho tiempo, su alma estaba en paz. A miles de kilómetros, en México, los gemelos dormían. En su habitación, una brisa fría
movió las cortinas. Uno de ellos, medio dormido, murmuró: «Soñé con la abuela, estaba en el mar». «¿Y qué te dijo?», preguntó el otro. «Que nunca olvidemos quiénes somos». Y aunque no lo sabían, esa noche la conexión entre abuela y nietos volvió a encenderse, invisible pero indestructible. Han pasado 5 años desde aquella tarde en que Elena golpeó la puerta del apartamento de su madre en Barcelona. El tiempo había sido implacable, pero también justo. Carmen envejecía con serenidad, Elena con remordimiento. Los gemelos Nicolás y Mateo ya tenían 16 años. Habían crecido entre ausencias y silencios, sintiendo la sombra constante de un tema prohibido: la abuela. Cada vez que preguntaban por ella, Elena desviaba la conversación con un gesto vago o una mentira piadosa. «Está lejos, muy lejos. No creo que vuelva». Pero en las noches, cuando creía que nadie la veía, Elena abría una caja en su closet, sacaba una foto vieja de Carmen y la miraba en silencio, con una mezcla de dolor y añoranza. El día que todo cambió fue una tarde lluviosa de agosto. El cartero llamó a la puerta con un sobre grande, sellado y amarillento por el tiempo. «Entrega programada», dijo. «Está a nombre de los señores Nicolás y Mateo Ramírez Aguirre». Elena frunció el ceño. «Debe ser un error. Mis hijos no reciben correspondencia». «No, señora», insistió el hombre. «Esto fue dejado en resguardo hace 5 años. Tenía fecha específica de entrega». Los gemelos bajaron curiosos. «¿Qué es eso, mamá?». Elena dudó, pero el remitente la congeló: «Carmen Aguirre de la Vega». El silencio llenó la sala. Elena sintió que el aire le faltaba. «Es de su abuela». Los chicos rasgaron el sobre con manos temblorosas. Dentro había una carta escrita con tinta azul y una fotografía. Carmen frente al mar, sonriendo. Mateo comenzó a leer en voz alta: «Mis queridos nietos, cuando lean esto, yo quizá ya no esté en este mundo, pero quiero que sepan que los he amado cada día, incluso en la distancia. Su madre y yo tuvimos diferencias que ustedes no tienen que cargar. El amor entre una madre y una hija a veces se hiere tratando de proteger y se destruye tratando de poseer. No repitan nuestros errores». La voz de Mateo se quebró. Nicolás tomó la carta y siguió leyendo: «Si un día sienten rencor, déjenlo ir. No hay libertad más grande que perdonar sin esperar disculpas. Y si quieren saber quién fui, miren el mar». Ahí dejé mi miedo y encontré mi voz. Cuando terminó, los dos permanecieron en silencio. Elena se llevó las manos al rostro, las lágrimas cayendo sin control. «Mamá», susurró, «¿por qué tuviste que hacerlo así?». Esa noche, los 3 se sentaron en la mesa del comedor, la carta extendida entre ellos como un testigo mudo. Nicolás fue el primero en hablar. «¿Por qué nunca nos dijiste la verdad, mamá?». Elena tardó en responder: «Porque me daba vergüenza». «¿Vergüenza de qué?», preguntó Mateo. «De haberla perdido, de haber sido la hija que la hizo huir». Los gemelos se miraron entre sí, confundidos. «¿Ella te hizo daño?». Elena negó con la cabeza. «No, fui yo quien la lastimó». Las palabras comenzaron a fluir, lentas, como agua retenida demasiado tiempo. Elena les contó todo: cómo su madre la había ayudado toda la vida, cómo ella la había despreciado, las palabras crueles que nunca podría borrar. Cuando terminó, los gemelos la abrazaron en silencio. Nicolás murmuró: «Tal vez todavía puedas pedirle perdón». «No sé si me lo daría». «No importa», dijo Mateo. «No lo hagas para recibirlo. Hazlo para sanar». Elena levantó la mirada. En los ojos de sus hijos vio algo que hacía años no veía: ternura sin juicio. Esa noche, mientras ellos dormían, se sentó frente a la misma foto
que había guardado tantos años y escribió una carta con manos temblorosas. Mamá, recibimos tu carta. Los gemelos lloraron al escuchar tus palabras. Yo también. Nunca imaginé que el silencio pesara tanto. Nunca entendí que al herirte también me destruía a mí misma. No busco tu perdón. Solo quiero que sepas que lo intento, que he aprendido, que tus nietos son distintos porque aprendieron del error que cometí. Donde quiera que estés, espero que estés en paz. Te amo, aunque sea tarde. Doblando la carta, Elena la colocó dentro de la misma caja donde guardaba la foto de Carmen. Encendió una vela. Perdóname, mamá, susurró. 2 meses después, los gemelos insistieron en viajar a España con un intercambio escolar. Elena lo permitió, sabiendo que en el fondo era un viaje necesario. Tal vez el destino quiera cerrar el ciclo de que yo abrí, pensó. Al llegar a Barcelona, Nicolás y Mateo buscaron la dirección que aparecía en el sobre, Carrer de la Princesa, 42. Tocaron el timbre con nerviosismo, sin saber si alguien respondería. Una mujer mayor abrió la puerta. ¿Buscan a Carmen Aguirre?, preguntó con una sonrisa cálida. Sí, somos sus nietos. Los ojos de la mujer se iluminaron. Soy Luisa, su mejor amiga. Pasen, por favor. El interior del apartamento olía a lavanda y madera vieja. Sobre una repisa había un retrato de Carmen con un vestido turquesa sonriendo frente al mar. Luisa los miró con cariño. Ella sabía que algún día vendrían. Me pidió que les diera esto. Les entregó una pequeña caja de madera. Dentro había un colgante de plata con 2 iniciales grabadas, N y M entrelazadas, y una nota escrita con la letra firme de Carmen para los hombres del futuro, que aprendan que el amor se demuestra con respeto, no con control. Los gemelos rompieron en llanto. Luisa también lloró. Ella siempre habló de ustedes. Decía que eran la mejor parte de su historia. Esa tarde, mientras caminaban por las calles empedradas de Barcelona, el sol comenzó a caer sobre los tejados antiguos. Nicolás levantó la vista hacia el cielo. ¿Crees que la abuela nos ve? Mateo asintió. Sí, y creo que por fin está feliz. Y en ese momento, una brisa cálida los envolvió. No sabían si era el viento del Mediterráneo o un abrazo invisible, pero en su corazón los dos sintieron lo mismo. El perdón había cruzado el océano. Pasaron 15 años desde aquella primera visita a Barcelona. Los gemelos Nicolás y Mateo ya eran hombres hechos y derechos, con vidas muy distintas, pero con un mismo recuerdo en el corazón, la sonrisa de una mujer que les enseñó el valor del respeto y la libertad. Nicolás se había convertido en psicólogo familiar, especializado en relaciones intergeneracionales. Mateo, en cambio, eligió el camino del arte, uniendo fotografía y narrativa visual para retratar historias reales de mujeres mayores. Ambos, a su manera, seguían los pasos invisibles de su abuela Carmen, aquella que les dejó más que una carta, una brújula moral. Una mañana de primavera, mientras Nicolás preparaba una conferencia sobre el perdón como herramienta de sanación, recibió un correo electrónico inesperado. El remitente era una editorial de Barcelona. El asunto decía: proyecto pendiente de Carmen Aguirre de la Vega. Sorprendido, abrió el mensaje. Estimados señores Nicolás y Mateo Ramírez, nos comunicamos con ustedes porque hace varios años su abuela nos dejó un manuscrito inédito con instrucciones claras. Publicarlo únicamente si alguno de sus nietos decidía seguir su legado de comprensión y amor. El texto se titula El precio del silencio, lo que las madres callan. Si están interesados en revisarlo, los esperamos en nuestra oficina en Barcelona.
Nicolás llamó a su hermano de inmediato. Mateo, ¿tienes algo que hacer esta semana? Nada que no pueda esperar. Entonces prepara tus maletas. Tenemos que ir a Barcelona, una vez más. 2 días después, aterrizaron en la misma ciudad que los había cambiado de adolescentes. Caminaron por las calles que su abuela había descrito en sus cartas. El olor a pan, los balcones con flores, el murmullo de los turistas. Todo estaba igual, pero distinto. Más que una ciudad, era un eco de ella. En la editorial los recibió una mujer de cabello blanco y mirada amable. Soy Montserrat, la editora que trabajó con su abuela hace muchos años, dijo con una sonrisa. Carmen fue una mujer excepcional. Cuando falleció, nos dejó este manuscrito con una carta para ustedes. Les entregó un sobre lacrado. Mateo lo abrió con delicadeza. Dentro, una hoja con la letra inconfundible de su abuela. Mis queridos nietos, si están leyendo esto, significa que el tiempo hizo su parte y que ustedes crecieron con la conciencia de lo que realmente importa. Este libro no es solo mi historia, sino la historia de muchas mujeres que amaron hasta desaparecer. No quiero que eso vuelva a ocurrir en su generación. Publiquen este manuscrito si creen que puede sanar, no si creen que puede vender. Y recuerden, el amor no se hereda, se construye. Los hermanos se miraron con lágrimas contenidas. Lo haremos, dijo Nicolás, por ella, por todas, añadió Mateo. Pasaron los siguientes meses editando, revisando y dando forma al manuscrito. Era una mezcla de memorias, reflexiones y testimonios de mujeres que Carmen había conocido en su grupo de apoyo en España. Había dolor, sí, pero también esperanza. El mensaje era claro. Nunca es tarde para recuperar la dignidad. El día del lanzamiento, la editorial organizó una presentación en el mismo barrio donde Carmen había vivido. La sala estaba llena de mujeres mayores, madres, hijas, abuelas, jóvenes curiosas. En el escenario, Nicolás tomó la palabra. Mi abuela nos enseñó que el amor que exige sacrificio no es amor, es miedo, y que el perdón no siempre se pide, añadió Mateo. A veces se vive día a día siendo mejores personas que ayer. El público aplaudió. Al fondo, entre la multitud, una mujer de cabello canoso observaba en silencio con lágrimas en los ojos. Elena. Había viajado sola desde México, sin avisar. Los años la habían marcado con arrugas, pero también con humildad. Cuando el evento terminó, se acercó lentamente. Nicolás fue el primero en verla. «Mamá», susurró con asombro. Mateo se giró, conteniendo el aliento. Elena sonrió, temblorosa. Tenía que venir. Nicolás no dijo nada. Solo le extendió un ejemplar del libro. Ella lo tomó con manos temblorosas y leyó el título, El precio del silencio. Tu madre escribió esto para sanar, dijo Mateo con voz suave, y lo logró. Elena bajó la mirada. Y yo aún intento hacerlo. Nicolás asintió. Entonces sigue intentando. Eso también es amor. Esa noche, los tres caminaron juntos por las calles empedradas de Barcelona. Elena se detuvo frente a un balcón lleno de flores. ¿Es aquí donde vivía?, preguntó. Sí, respondió Nicolás. Aquí empezó su nueva vida. Elena levantó la vista hacia el cielo. Gracias, mamá, susurró, por darme otra oportunidad, incluso después de tanto daño. Una brisa cálida los envolvió, y en ese instante los tres sintieron algo que no se puede explicar con palabras. La certeza de que Carmen estaba ahí, entre ellos, en el aire, en el eco de las campanas lejanas, en el olor a lavanda que flotaba en el viento. Un año después, el precio del silencio se convirtió en un fenómeno mundial.
Traducido a 10 idiomas, fue leído en universidades, clubes de lectura y fundaciones para mujeres mayores. En la primera página, antes del prólogo, los nietos decidieron incluir una dedicatoria a Carmen Aguirre de la Vega, que nos enseñó que amar no es rendirse, sino saber cuándo levantarse, y a todas las madres que aprendieron a elegir su libertad sin pedir permiso. Hoy, en el pequeño cementerio de Montjuic, una lápida sencilla descansa frente al mar. Solo tiene 3 palabras grabadas: vivió para sí. Cada año Nicolás, Mateo y Elena viajan hasta allí, dejan flores frescas y se sientan en silencio. Ninguno habla. No hace falta. El mar repite como un susurro eterno: perdonar no es olvidar. Perdonar es liberarse. Y mientras el sol cae sobre las aguas del Mediterráneo, el legado de Carmen sigue vivo, brillando en cada mujer que decide comenzar de nuevo, sin culpa y sin miedo.